Buenos días. La Universidad de Especialidades Espíritu Santo les da la más cordial bienvenida a la conferencia El lado oscuro del universo, que analiza el descubrimiento del bosón de Higgs. Esta conferencia es organizada por la Facultad de Sistemas, Telecomunicaciones y Electrónica de la UES. Para dar inicio, hacemos el llamado al ingeniero Antonio Ceballos, decano de la facultad antes mencionada, quien dará las palabras de bienvenida. Reciban un cordial saludo, tengan ustedes muy buenos días. Para los que formamos parte de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo y específicamente de la Facultad de Sistemas, Telecomunicaciones y Electrónica, es un gusto tenerlos acá, estudiantes, padres de familia, invitados de algunas otras ciudades, colegios de la ciudad, sean todos bienvenidos. Esperemos que el día de hoy y en esta mañana, en esta hora y cuarto, hora y 20 minutos que vamos a estar acá, nos nutramos de conocimiento de un tema que realmente a todos nos llama la atención y que personalmente a mí me intriga mucho, que es el lado oscuro del universo, ¿no? Saber qué es lo que está pasando allá, qué es lo que están haciendo nuestros científicos y sentirnos muy orgullosos de que tenemos dentro de ese grupo a nivel mundial de científicos que están estudiando el origen del universo, tener tan cerca de nosotros un ecuatoriano que es parte de este grupo privilegiado. Entonces, yo lo voy a presentar a continuación y luego lo vamos a recibir, ¿no?, con un fuerte aplauso, porque realmente es un orgullo para nosotros tenerlos ahora acá y más que todo hay que aprovecharlo, hay que aprovechar ese conocimiento que él nos trae. Y pues bueno, luego al final cada uno emitirá sus comentarios, ¿no? Entonces le voy a pedir por favor a Edgar que se ponga acá al lado mío para poderlo presentar. Edgar Carreras Jarrín tiene una educación de pregrado en física en la Escuela Politécnica Nacional en Quito. Su educación de posgrado está dada de la siguiente manera: es máster en física en la Universidad de Florida en Estados Unidos. Tiene un PhD en Física Experimental de Altas Energías en la Universidad de Estados Unidos en Florida. Actualmente trabaja para el Centro de Investigación de Energía Nuclear, el CERN, en Suiza. Su tesis doctoral fue sobre la búsqueda de dimensiones espaciales adicionales y gravitones. Actualmente él ha desarrollado un postdoctorado en la Universidad de Boston y está trabajando en el mismo Centro de Investigación Nuclear CERN para el grupo de sistemas de disparador del experimento y análisis de física, sobre todo en la búsqueda de nuevos bosones portadores de fuerza. Es un investigador prometeo que fue reclutado, si podemos utilizar esa palabra, por el CENESID en el año 2011. Es profesor de física actualmente y es uno de los más de 2.000 autores del paper del descubrimiento del bosón de Higgs. Y bueno, y está trabajando en algunas otras colaboraciones a nivel de algunas redes interinstitucionales. Entonces, lo quiero dejar con ustedes, con el ingeniero Edgar Carreras Jarrín, o el doctor Edgar Carreras Jarrín. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí, por la atención y por esta bienvenida tan calurosa. No me la esperaba, en realidad. Muchas gracias. Tengo que abrirla, ¿no? Sí. No sé si se está abriendo. Bueno, puedo abrir ahí. Yo voy a hablarles sobre algo que no sé, así es que no sé qué expectativa tenían, pero les voy a hablar sobre cosmología un poco. Mi formación es física de partículas, pero ya se van a enterar por qué estoy tratando de hablar sobre cosmología. La charla se denomina El lado oscuro del universo. Yo provengo de la Universidad de San Francisco de Quito. Y esta es una sinopsis de la charla. Primero vamos a hacer una introducción, porque necesito que las personas que no están familiarizadas con algunos conceptos recuerden tal vez. Luego voy a hablar de la materia oscura y la energía oscura. Voy a dedicar
mucho de mi charla la materia oscura, simplemente porque eso es lo que más sabemos, ¿ok? Sobre la energía oscura no sabemos mucho, así es que eso lo vamos a dejar después y solamente le vamos a mencionar. No voy a hablar casi nada del descubrimiento del bosón de Higgs, pero luego, en el tiempo de preguntas, estoy encantado de tomar las preguntas que tengan ustedes sobre el descubrimiento de esta partícula. A lo largo de la charla tal vez le mencionamos al bosón de Higgs y dónde encaja en toda esta fotografía del entendimiento del universo. Este es el cuerpo humano, ¿no es cierto? Y sabemos que estamos hechos de átomos, de moléculas primero, de átomos, y estos átomos están hechos esencialmente de un núcleo atómico y de electrones que están orbitando alrededor. Esta es la imagen que tenemos todos desde la escuela. Y es más o menos correcta. Este es un protón, uno de los nucleones, parte de ese núcleo atómico. Y tal vez lo que ustedes no saben o tal vez no se acuerdan es que estas partículas están formadas de algo más allá, algo más fundamental, que son los quarks. En realidad, esta es una bestia que está conformada de quarks y gluones. Gluones son otro tipo de partículas. Todo esto es la estructura de la materia, de lo que vemos. Esta es la tabla periódica de un químico, con la que nos asustan en el colegio, ¿no es cierto? Yo me acuerdo siempre desde la escuela que nos hacían aprender las valencias. Valencia 1, hasta ahora me acuerdo, hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubio, hecho francio. Valencia 2, berilio, magnesio, calcio, estroncio. Iba en el bus yo en la ciudad de Quito, ¿no es cierto? Iba en el bus acordándome y tratando de memorizarme esto. Entonces, en la universidad mis alumnos me preguntan ¿por qué tenemos que aprendernos de esto? Esto es ridículo. Entonces me dicen ¿por qué no hacemos química? Pero la química clásica sería mucho más fácil con 4 elementos, ¿no es cierto? La química clásica tiene aire, tierra, agua y fuego, los elementos pitagóricos, creo que les mencionan estos. Y después yo les hablo de la tabla periódica de un cosmólogo, que es muchísimo más fácil de recordar. Es hidrógeno, helio y metales. Entonces por ahí va la cosa hoy. Luego les hablo sobre la tabla periódica de un físico de partículas, y esta es la tabla periódica más fundamental que ustedes se pueden encontrar, ¿no es cierto? Porque el hidrógeno, el helio está conformado de varias de estas cosas. ¿Cómo funciona esto? Toda la materia está compuesta de partículas que se llaman fermiones, que se ven aquí en verde, y leptones, que se ven en azul. El electrón es un leptón, es muy familiar a nosotros, ¿no es cierto? Los protones y neutrones, que son parte del núcleo atómico, están compuestos por esencialmente los quarks U y D. Hay varias familias de estos quarks y también varias familias de estos leptones. Todas estas partículas son las partículas que les denominamos materias, son quarks y leptones. Estas partículas quarks forman unas partículas que se llaman hadrones, y los protones y neutrones son hadrones, pero son una clase especial de hadrones que se llaman bariones. Voy a mencionar esta palabra bariones en la charla y por eso quiero que tengan una idea de lo que es. Además, el universo, o lo que vemos inmediatamente a nuestro alrededor, está compuesto de estas partículas que se llaman bosones. Por cierto, la palabra fermión y bosón simplemente indica cierto tipo de partículas. Las partículas tienen una propiedad intrínseca que se llama spin y que no necesitamos saber qué es, pero simplemente los fermiones tienen esta propiedad que viene en valores de semienteros y los bosones en valores de enteros. No necesitan saber qué es. Estas partículas son en realidad los portadores de fuerzas. Aquí tenemos el fotón, como los que vemos venir de la luz de acá arriba. Son los portadores del campo electromagnético. El Z y el W son portadores de una fuerza que tal vez no es muy familiar, que se llama la fuerza débil, nuclear débil. El gluón es el portador de la fuerza fuerte. Y aquí falta algo, ¿no es cierto? La gravedad. Pero eso todavía no entra en esta tabla periódica de física de partículas porque todavía no entendemos bien la gravedad. Y por supuesto, la última pieza que ustedes habrán escuchado es el bosón de Higgs. Muy bien. Ahora, este es un esquema de lo que conocemos en nuestro universo, ¿ok? De materia y antimateria.
en el universo el 0.05% de radiación. Solía ser al inicio, luego del Big Bang, casi la totalidad era radiación, pero ahora es muy pequeño. Esta es la razón por la que los cosmólogos tienen esa tabla periódica, precisamente porque los elementos químicos, a más del helio y el hidrógeno, es solamente 0.25%, ¿cierto? ¿Quién quiere hacer química? Es insignificante. No sé si tenemos químicos aquí. Es mentira, ¿no? La química es importante, pero no es tan importante si es que vemos en el contexto del universo. Es muy poquito. El 0.17% corresponde a neutrinos, son unas partículas muy ligeras que sabemos que existen. El 0.8% lo conforman las estrellas, estas cosas que a los astrónomos les encanta observar. El 4% es una cantidad un poco más considerable, está en forma de gas y es helio e hidrógeno, ¿no es cierto? Pero si ustedes suman esto, les da alrededor del 5% de lo que denominamos materia y antimateria. La tabla periódica que les enseñé anteriormente también tiene su correspondiente, su equivalente en antimateria. Y eso es lo que describe el modelo estándar de física de partículas, que es lo que conocemos acerca de las partículas de interacciones. Pero es solo el 5% del universo. Así es que, ¿por qué hablar del Higgs? Si es que completa solo el 5% del universo, yo vengo a hablarles de lo que queremos hacer luego, de lo que no sabemos. El 25% adicional es algo que se denomina materia oscura fría. Y el restante porcentaje, el 70%, es de energía oscura. Y es precisamente de estas dos cosas de las que quiero hablar hoy. Los nombres de materia oscura y energía oscura simplemente son nombres que se les da a unos fenómenos. ¿Por qué? Bueno, les doy unas características antes de empezar, ¿no es cierto? La materia oscura sabemos que está ahí de forma indirecta y les voy a contar mucho sobre esto. Es el 25% de lo que podemos inferir que está ahí afuera en el universo. Y este fenómeno hace que las cosas se junten, es decir, responde a algo así como la gravitación, es decir, siente la gravedad. Y voy a conjeturar que esta está compuesta de nuevos tipos de partículas. Por otro lado, la energía oscura explica la expansión del universo, es decir, es algo muy diferente a la gravedad, tal vez una gravedad repulsiva, y aparta las cosas. Está relacionado también con el peso del espacio, del vacío, de la nada. Entonces, eso era el 95%, es de forma oscura, es un término que se lo ha usado ya desde hace muchos años, y solo el 5% es de las partículas fundamentales que ya les mencioné. Por alguna razón que todavía no entendemos, hay muchísima más materia que antimateria en el universo, y también está relacionado con las interacciones y fuerzas. Menciono esto simplemente para que ustedes recuerden. La gravedad es una de las 4 fuerzas fundamentales con las que estamos familiarizados. La fuerza electromagnética es otra. La fuerza débil, que está relacionada con decaimientos radioactivos, tal vez no es muy intuitiva. Y la fuerza fuerte, que es responsable de tener el núcleo en la forma que está, compacto. Voy también a utilizar unidades de energía, unidades de electronvoltios. Hoy voy a hablar de gigaelectronvoltios generalmente. Y esto es muy simple, ¿no es cierto? Es la energía que adquiere un electrón al aplicársele una diferencia de potencial de 1 voltio. Los que tomaron alguna vez electricidad y magnetismo pueden entenderme. Los que no, es simplemente una definición, es una unidad de energía, ¿ok? Sin embargo, y podemos ver la relación, la famosa relación de Einstein, ¿no es cierto? Yo voy a mencionar masas con unidades de GeV o de gigaelectronvoltios, pero no se asusten, es simplemente que la C para nosotros los físicos de partículas y para cosmólogos está en un sistema de unidades que es 1, así es que eso nada más. Entonces empecemos a hablar sobre la materia oscura. Esto se remonta a los años 1930. Este es Fritz Zwicky. Esta es la primera persona que empezó a hablar de materia oscura. Pero, bueno, déjenme decir algunas cosas sobre Fritz Zwicky. Era un físico, era un astrónomo suizo. Nació en Bulgaria, sus padres eran
diplomáticos suizos, así es que fue al ETH, al Politécnico de Suiza, a estudiar. Y esta era una persona que no era muy agradada, no era muy agradable. Y por ese motivo el descubrimiento de Zwicky no causó mucho impacto. Si es que ustedes han visto, porque veo que hay mucha gente joven aquí, si han visto la serie de The Big Bang Theory, era algo así como un Sheldon Cooper, pero en esteroides. Él solía referirse a la gente que no estaba de acuerdo con sus ideas, les decía, y perdón la expresión, pero no es mía, es de Zwicky, les decía bastardos esféricos. ¿Y por qué? Porque son bastardos de cualquier lado que se los vea. Esas eran las expresiones de Zwicky. Así es que no era una persona muy amigable, muy agradable, y siempre quería estar en lo correcto, ¿no es cierto? Todos conocemos a alguna persona que siempre cree tener la razón, que no acepta sugerencias, que cree estar por encima de los demás. Y estoy seguro que todos conocemos a una persona así. Y el problema con esto es que la investigación en materia oscura se retardó 40 años por este simple hecho, ¿no es cierto? La gente simplemente no le paró bola a Zwicky. Así es que Zwicky causaba muchos problemas a sus compañeros astrónomos, no tantos problemas, sin embargo, como el compañero contiguo de la habitación de Zwicky cuando estaba en el ETH, era un ruso llamado Vladimir Lenin. ¿Qué es lo que hizo Zwicky? Zwicky empezó a ver clústeres de galaxias, ¿no es cierto? Y ver cómo rotaban estos clústeres de galaxias. Y se dio cuenta que la velocidad de rotación de estos clústeres de galaxias no respondía a la masa que él podía observar por el brillo de las estrellas de las galaxias. Entonces había un déficit de masa, pero nadie le paró bola. Nadie le paró bola hasta que la gente empezó a hablar de galaxias individuales. ¿Cómo se hace esto? Por ejemplo, en esta figura de acá, ustedes consideren que esto azul es la Tierra y esto es el Sol. Entonces nosotros podemos determinar la masa del Sol con física de cuarto curso, ¿no es cierto? Sabemos de la ley de Newton que hay una relación entre la velocidad, la masa del Sol y la distancia, la velocidad de rotación de la Tierra, la distancia al Sol y la masa del Sol. Así es que si es que medimos la velocidad rotacional, medimos la distancia, podemos inferir la masa del Sol. Del mismo modo, de modo análogo, aunque es un poco más complejo, se puede hacer con galaxias. Entonces, si es que nos ponemos en un punto desde el centro de la galaxia, ¿no es cierto? Y sabemos la velocidad de rotación de ese cúmulo de masa y la distancia al centro de la galaxia, podemos obtener la masa que está encerrada en cierta superficie o cierto volumen esférico, ¿no es cierto? Y podemos analizar el movimiento de una galaxia de una estrella fuera de esta galaxia, por ejemplo, y medir la masa de toda la galaxia. Así es como la gente hace estos cálculos y estas mediciones. Y como les digo, pasaron 40 años después de que Zwicky propuso este nuevo fenómeno, ¿no es cierto?, inexplicado, hasta que llegó Vera Rubin. Y en los años 70 ella empezó con un programa de análisis precisamente de galaxias individuales. Y al contrario de Zwicky, Vera Rubin le caía bien a la gente, así es que sí le pararon bola. Y lo que ella hizo es medir la velocidad rotacional que está en el eje vertical versus la distancia desde la galaxia, ¿no es cierto?, para galaxias individuales. Este es un ejemplo de una galaxia que se llama M33, en unidades de 1000 años luz. Lo que se esperaría por las leyes de Kepler es que a mayor distancia de la galaxia la velocidad empieza a decrecer, pero lo que se vio es que al contrario la velocidad comenzaba a subir, o sea, no decrecía. Entonces esto es algo inexplicado hasta hoy. Y no es para una sola galaxia, no es nuestra galaxia, solamente nuestra galaxia o la galaxia M133, sino es para un montón de galaxias. Aquí tienen varias de estas mediciones, ¿no es cierto? La velocidad rotacional versus la distancia en kiloparsecs. Para que tengan una idea, la distancia desde el Sol hasta el centro de nuestra galaxia es alrededor de 8.5 kiloparsecs. Entonces se mide muy afuera, ¿no? Distancias muy grandes de los centros de las galaxias. Y como ustedes pueden ver,
esta velocidad no decrece, más bien es como que se estabiliza en un valor constante. Esta fue la primera evidencia de la presencia de materia oscura, de que hay algo más afuera. Otra forma de inferir que hay algo más afuera es algo que se llama desviación de la luz por gravitación, lentes gravitacionales le llaman. Y la idea es muy simple, si ustedes miran a una galaxia, ¿no es cierto?, muy lejana, y si es que hay mucha materia al frente de esta galaxia, Einstein nos enseñó que la luz puede sentir la gravedad, así es que cuando siente la gravedad se dobla. Y estas cosas son muy pesadas, tienen muchísima masa, así es que se doblan. ¿Cómo sabemos que es la misma galaxia? Porque tienen semejante brillo, entonces les vemos de dos lados que está desviada, ¿ok? Y podemos medir algunos parámetros. Podemos medir, por ejemplo, el parámetro de impacto, este B, y las distancias de la galaxia hacia el lente y de la galaxia hacia nuestros ojos, y también una desviación angular. Y si es que ustedes se fijan en la fórmula de abajo, está relacionada con la masa. Así es que podemos inferir la masa de este lente gravitacional, ¿no es cierto?, de la materia oscura que conforma ese lente gravitacional. Y las observaciones nos muestran que hay muchísima más masa de lo que se puede ver, de lo que los astrónomos pueden inferir que hay por simplemente el brillo de las estrellas que componen ese lente gravitacional. Estos son los famosos anillos de Newton, ¿no es cierto? Entonces, los anillos que se ven aquí son precisamente por el efecto de estos lentes gravitacionales. Así es que se pueden medir las distribuciones angulares y tener una idea de cuán pesado, cuánta materia hay en ese lente gravitacional. Y yo podría pasarme toda la charla hablando de evidencia de materia oscura en el universo. Hay muchísimas cosas que nos hacen creer que hay algo allá afuera, y de hecho hay un fenómeno que no entendemos y que creemos que es materia oscura. Por ejemplo, ya hemos hablado de la dinámica de las galaxias, ¿no es cierto?, de lentes gravitacionales, de las rotaciones. También hay algo que se llama radiación cósmica de fondo. La estructura de las galaxias no se puede explicar sin la presencia de materia oscura, o la nucleosíntesis del Big Bang, la presencia de los elementos químicos que tenemos. La formación de estos en el universo temprano no se puede explicar sin la presencia del Big Bang. También por efecto de colisiones de galaxias se puede observar remanentes de estas colisiones, se puede inferir la presencia de materia oscura. A veces hay gente que viene al CERN o al Fermilab cuando yo estaba allá y viene diciendo: mira, puedo ver materia oscura. Entonces yo inmediatamente le refiero al departamento médico del Fermilab para que se hagan una terapia con hadrones o algo de eso, porque nadie puede ver materia oscura, ¿ok? Es chistoso porque en el Fermilab, el director del Fermilab tiene, en el ascensor tiene una tarjeta especial. No puedes ir a la oficina del director del Fermilab si no tienes una tarjeta especial. Y eso no es porque estén por la seguridad o algo, es para que no le fastidie la gente que va con un montón de teorías locas de estos experimentos. En fin, esta es una simulación. Si podríamos ver materia oscura y podríamos ver la galaxia, así es como la veríamos. Entonces, lo que vemos de la galaxia es simplemente esto amarillo, lo que es visible para nosotros. Y todo lo de afuera es simulación, corresponde a materia oscura. ¿Ok? Entonces, lo que vemos realmente de la galaxia es muy pequeñito comparada con la distribución de materia oscura. Esto, como les digo, es simplemente una simulación. Entonces, ¿qué es la materia oscura? Hay varias hipótesis, ¿no es cierto? Una de esas es que la teoría de Newton está incorrecta, de que a las escalas, ¿no es cierto?, a grandes escalas, esto se puede modificar, que simplemente la teoría no se ajusta a la realidad. Y bueno, es válida esta hipótesis hasta cierto punto, pero por razones varias que no cabe discutir, los astrofísicos y cosmólogos no le toman muy en cuenta esta hipótesis. ¿Okay? La otra explicación posible es que simplemente es materia que no podemos ver, es decir, materia que no emite suficiente luz para que nosotros podamos ver. Por ejemplo, pueden haber planetas vagabundos que estén por ahí, por el universo,
¿no es cierto? Pueden haber estrellas con déficit de masa y déficit de luz, les llamamos, en el tiempo de cuando era políticamente correcto decir, mejor dicho, no nos ocupamos de la política correcta, les decíamos enanas blancas. Ahora les dicen estrellas con déficit de masa. También pueden ser agujeros negros, ¿no es cierto? Porque, bueno, un agujero negro puede emitir radiación, ustedes tal vez habrán escuchado de la radiación de Hawking, pero esta radiación es muy pequeña para un agujero negro del tamaño de la masa del Sol, por ejemplo, eso es muy pequeño. Entonces podría ser que, y a esto se les conoce como machos, ¿no? Machos significan Massive Compact Halo Objects. Machos en inglés significa lo mismo que en español. Entonces de ahí el acrónimo. Y es chistoso porque ponen unos acrónimos bien chistosos. Pero de lo que yo les voy a hablar ahora es de estos WIMPs, ¿ok? Y este acrónimo significa Weakly Interacting Massive Particles, es decir, partículas masivas que interactúan débilmente, muy débilmente. Y son partículas reliquias del Big Bang. Son partículas que produjeron muy cerca al Big Bang y que viven con nosotros hasta ahora. Y WIMP en inglés significa llorón. Entonces hay una competencia entre machos y WIMPs. Entonces en inglés esto siempre arranca alguna sonrisa. Ahora, como les digo, el candidato más favorecido para ser el responsable de la materia oscura son estos WIMPs. ¿Y qué pueden ser los WIMPs? Quiero mencionar que luego de 35 años de hacer teoría sobre este fenómeno de la materia oscura, los físicos teóricos, como solo necesitan un papel y un lápiz, han contribuido con predicciones, ¿no es cierto?, de la masa de estas partículas que se expande en un rango de 81 órdenes de magnitud y funcionan con todo tipo de interacciones, desde la gravitacional hasta la interacción débil. Entonces tenemos una serie de teorías que predicen la presencia de este tipo de partículas. Hay una infinidad. Yo les voy a hablar de algunas posibles candidatos. Por ejemplo, podrían ser neutrinos. Los neutrinos son una de esas partículas que les mostré que se llaman leptones. Sabemos que están ahí, los hemos identificado. Sabemos que son muy ligeras, tienen unas masas que son menores a 1 gigaelectronvoltio. Para que tengan una idea, un núcleo de átomo de oro pesa más o menos 170 gigaelectronvoltios. ¿Okay? Entonces estas son partículas muy ligeras. Y son calientes, es decir, que tienen mucha velocidad. ¿Okay? Así es que la contribución a la densidad de materia en el universo sería muy pequeña, sería algo así como la masa del neutrino dividido para 47 electronvoltios. No es suficiente para explicar la contribución a la materia oscura. Hacen parte de lo que no interactúa en el universo, entonces son parte de la materia oscura, pero no es suficiente para explicarlo. También podrían haber neutrinos de otro tipo, es decir, neutrinos que no interactúen para nada con nosotros. Por cierto, estos neutrinos, los primeros que hablaba, hay algo así como, no sé, millones ahorita atravesando sus cuerpos y no interactúa para nada. ¿Okay? Es porque solo interactúan débilmente, no electromagnéticamente como estamos acostumbrados nosotros. También puede haber otro tipo de partículas como neutrinos estériles o gravitinos que se les conoce. Estos son de menor velocidad, son tibios, tienen interacciones débiles y se diluyen más, son más masivos también y surgieron con un desacoplamiento temprano en el Big Bang. También hay otras partículas, pero bueno, las que les mencioné también no tienen mucha aceptación, ¿okay? No son candidatos muy aceptables para explicar el fenómeno de la materia oscura. Hay otras partículas que surgen por unas teorías que se llaman de supersimetría y esta partícula se llama neutralino, son reliquias térmicas del Big Bang y son frías, es decir, las velocidades muy bajas, interactúan muy débilmente. Hay otras partículas que se llaman partículas de Kaluza-Klein, también son frías, interactúan muy débilmente. Y estos son los candidatos que están más aceptados, digamos, hoy en día. ¿Okay? Los WIMPs, estas partículas,
ustedes pueden pensar que el universo es una caja llena de un gas, ¿no es cierto? Y este gas interactúa, las moléculas de este gas se aniquilan y son moléculas de materia oscura, si es que ustedes quieren, y se aniquilan a través de los años, ¿no es cierto? Entran en un proceso de equilibrio y se aniquilan y producen materia. Y luego de varios tiempos, si es que esta tasa continúa, ya no va a haber muchas de estas partículas. Entonces debió haber un proceso como de congelamiento de este equilibrio. Y resulta que este punto depende de la fuerza de sus interacciones, es decir, cuál es la probabilidad de aniquilación de estas partículas. Y uno puede calcular el rango de energía a la que se esperaría que esto suceda. Y resulta que este rango es igual a lo que los físicos de partículas llamamos la escala débil, que es la misma escala de energía a la que el experimento LHC del CERN está funcionando ahorita y a la que el bosón de Higgs fue descubierto. A esto se le conoce como el milagro de los WIMPs, porque hay no se sabe si es coincidencia o si es que hay alguna causalidad. Este es un terrible nombre, porque milagro tiene que ver demasiado con superstición y divinidad, y a mí me gustaría bofetear a la persona que puso milagro en ese nombre. No le hace bien ni a la ciencia ni a la religión. Así es que, si es que hay una sección eficaz, es decir, una probabilidad, cuando digo sección eficaz me voy a referir a probabilidad de interacción, ¿ok? Si es que hay una sección eficaz muy pequeña para estas interacciones, la contribución a la densidad de materia oscura que vemos actualmente es más grande y viceversa, ¿cierto? Déjenme, por cierto, hay otras partículas también que pueden ser no solo las WIMPs, hay un tipo de acciones, clusters de acciones, etcétera. Hace algunos meses estuvo aquí Helen Quinn, una física de Estados Unidos, y ella decía que le tomó 4 meses escribir un paper. Ella fue la que propuso estas partículas de acciones, le tomó 4 meses escribir ese paper, y el tipo que está tratando de detectar estas partículas lleva trabajando 20 años. Así que el trabajo para la gente que hace teoría es un poco fácil. No, no es cierto. A veces nomás. Déjenme explicar estos diagramas que nos encantan a los físicos de partículas. Supongan ustedes, se llaman diagramas de Feynman. Feynman era un físico extraordinario. Supongan ustedes que estas X son partículas de materia oscura. El tiempo corre hacia la derecha, ¿ok? Lo que tratan de especificar estos diagramas es que si es que una partícula de materia oscura interactúa o se aniquila con una antipartícula de esta materia oscura por un proceso que no sabemos, representado por este círculo, entonces puede haber una cierta probabilidad o sección eficaz con este sigma que le mostramos aquí, de que produzca quarks o antiquarks o equivalentemente nucleones, ¿no? Como protones, neutrones, etcétera, con cosas que conocemos. Entonces, esta sería una reacción. Y lo que pasó en el universo antiguo es que este proceso se produjo, ¿no es cierto?, hasta cierto nivel, con una fuerza de interacción tal que ahora vemos una densidad de materia oscura que corresponde a esa intensidad de fuerza. De otra manera no veríamos esto. Podemos dar la vuelta a estos diagramas y podemos, ¿no es cierto?, simplemente les giramos y decimos, ¿qué tal si es que una partícula de materia oscura interactúa con algo que conocemos, con un quark o un nucleón, un protón, un neutrón, lo que sea, y produce una partícula de materia oscura y otro quark? O también, esto se le conoce como sección eficaz de dispersión, es decir, la probabilidad de que se disperse una partícula de materia oscura con algo que ya sabemos. ¿Y por qué es esto importante? Ya les voy a decir por qué. También podemos hacer otra cosa, podemos inferir, ¿no es cierto?, de la información que tenemos acá, podemos inferir la formación de estas partículas de materia oscura. Podemos tener un quark y otro quark que interactúan y forman partículas de materia oscura. Entonces, y esto como premisa lo que les voy a decir,
si es que tendríamos partículas de materia oscura aquí mismo y construiríamos un detector hecho de cristales que tienen nucleones, entonces podemos sentarnos a esperar que esta partícula de materia oscura interactúe con uno de estos nucleones y se produzca una especie de empujo o retroceso de este nucleón, y así podemos decir que hemos detectado materia oscura. No sé si está claro esto. O también podemos ir al LHC y decir, bueno, yo tengo protones, que son quarks, protones y protones, les puedo hacer colisionar y producto de estas colisiones puedo crear estas partículas de materia oscura. Es decir, en el LHC podríamos también crear estas partículas de materia oscura. Y por eso estoy aquí hablando de cosmología en realidad. Son ya, ¿qué año es eso? 1985. Son ya 27 años desde... Entonces empiezo a hablar de las formas cómo queremos detectar esto, ¿no es cierto? La detección de los WIMPs. Son ya 27 años desde que la primera idea sobre detección de los WIMPs apareció y estamos festejando este año los 25 años del primer reporte experimental de tratar de detectar estas partículas. Por cierto, este paper está escrito por Edward Witten, capaz Edward Witten es la persona más inteligente de este planeta, de Princeton, ¿no? Recién ganó el premio fundamental de física, $3 millones. El premio Nobel da solo $1 millón. Él hace teoría de cuerdas. Nunca ha ganado un premio Nobel porque hace cosas que no se pueden probar. Pero hay un ruso millonario que le gusta mucho la física y él estableció estos premios fundamentales de física con 3 millones. También está Juan Maldacena de Argentina, entre otra gente espectacular, que hace cosas que no sirven para nada. No es cierto. Esto impulsa muchísimo la matemática. Entonces, bueno, ¿cómo se detecta esto? ¿No es cierto? Esta es la primera idea de cómo detectar esta materia oscura. Es precisamente eso. Si es que nosotros creemos que hay materia oscura en todo el universo, entonces también va a haber materia oscura aquí, alrededor de nosotros. Y podemos crear unos detectores, hay dos clases generalmente. Unas clases de detectores que utilizan cristales de algún tipo, por ejemplo, de elementos parecidos al silicio, como el germanio, ¿sí? Y les baja muchísimo la temperatura. Entonces tienen que tener mucha paciencia para esperar que uno de esos núcleos de este cristal interactúe con una partícula de materia oscura que interactúa muy débilmente y medir el retroceso de este nucleón, la energía del retroceso de este nucleón. ¿Okay? Hay varios de estos experimentos. Esa es una técnica, hay muchas más. Hay varios de estos experimentos, tal vez una docena o más, ¿no es cierto?, en el mundo tratando de hacer esto. Y esto depende de la densidad local del espacio de fase de los WIMPs, es decir, cuántos WIMPs tengo aquí, ¿no es cierto? Primero, ¿cuántos WIMPs tengo aquí? ¿Cuán masivos son? Se cree que la densidad más o menos de WIMPs está alrededor de 0.3 GeV, gigaelectronvoltios por centímetro cúbico, ¿okay? Y también depende de la velocidad, porque si tienen más velocidad estas partículas, al interactuar con los nucleones del cristal de germanio, por ejemplo, van a darle un mayor empuje, un mayor retroceso y va a ser más fácil detectar. Entonces estas cosas dependen también de la velocidad. Y generalmente la gente asume que la distribución de velocidades responde a una distribución maxwelliana de velocidades. Tal vez no es muy importante saber qué es, pero las personas que están familiarizadas con un poco de física van a entender. Ahora, puede ser también que no sea posible hacer esto. Hay un paper, es muy reciente, miren, es de abril del 2012, es por varios astrofísicos chilenos. Y lo que ellos calculan es un límite que se denomina de Oort. Entonces, bueno, esta es nuestra galaxia. Nuestra galaxia está hecha de un disco más bien delgado y un disco que está aquí en azul y un disco grueso, ¿no es cierto?, de materia. Y aquí está nuestro sistema solar y esto está a una distancia de 8.5 kiloparsecs del centro de la galaxia. Entonces lo que formuló Jan Oort, es que la densidad de materia de una galaxia se puede medir simplemente midiendo la velocidad de oscilación de una estrella, por ejemplo, alrededor de este disco. Entonces esto es lo que estos astrofísicos chilenos hicieron.
y es un paper muy serio, y lo que ellos dicen es que tal vez vivimos nosotros, que no encuentran materia oscura alrededor del sistema solar. Esto no cambia el hecho de que en el universo, ¿no es cierto?, existe materia oscura y no sabemos qué es, pero a lo mejor vivimos en una burbuja donde la cantidad de materia oscura es muy pequeña, y si es que es así, los experimentos de detección directa no tienen futuro. Pero hay muchas cosas que pasan aquí, estos cálculos se hacen muchas asunciones, ¿no es cierto? Y bueno, la gente no se pone de acuerdo. Okay. Hay varios de estos experimentos que reportan señales de tal vez presencia de materia oscura. Resulta que, puesto que la Tierra no está en reposo con respecto al sistema de referencia de la galaxia, ¿no es cierto? Se está moviendo alrededor del Sol, entonces está moviéndose en el mar de estos WIMPs. Así es que uno esperaría, en principio, una modulación anual de la señal de estos WIMPs. Así es que este experimento, que es el experimento Dama Libra en un laboratorio que se llama de Gran Sasso, en Italia, no sé si ustedes recuerdan esta bulla acerca del neutrino yendo a velocidades mayores que la luz. Ese fue el experimento, bueno, no este experimento, sino un experimento llamado Ópera en ese laboratorio, fue el de esa bulla. Entonces capaz conectaron mal el cable, pero esa era la explicación. No es tan sencillo como desconectar un cable. Pero bueno, ellos ven una modulación, este experimento Dama Libra, ven una modulación y coincide con el periodo que uno esperaría debido a la materia oscura. Hay otro experimento, por ejemplo, el experimento Cogent. Yo asistí a un mini workshop de esta materia oscura en Chicago, la última vez que estuve ahí, en abril, me parece. Y bueno, hay una amplia discusión sobre estos experimentos. Hay varios de estos experimentos, unos se contradicen con otros, no se llegan a poner de acuerdo. Entonces, había la discusión de qué estamos haciendo, si es que es bueno ir por cada uno por su lado, competir o juntar los esfuerzos para hacer algo en común. Pero lo que decía Juan Colar, un físico español, es que él se fue de Francia precisamente porque en Francia le obligaban, era todo muy centralizado y muy burocrático, y le obligaban a hacer lo que el gobierno quería que haga. Entonces él se fue a Estados Unidos precisamente por la libertad de poder poner en práctica sus ideas, o sea, tener libertad de pensar. Y esto es muy importante para la ciencia, la libertad de pensar. La ciencia no pretende crear nueva tecnología, no pretende hacer nada más que avanzar en el conocimiento y la curiosidad humana, entender cómo funciona el universo. Tenemos tecnología sin ciencia y también ciencia sin tecnología, hay que entender la diferencia. Y como veo muchas gentes jóvenes aquí, por favor, no cometan la estupidez de decir que hay ciencia capitalista o ciencia anticapitalista, porque no hay ciencia de puntitos amarillos ni ciencia de puntitos verdes, es simplemente ciencia, el avance en el conocimiento humano. Este experimento Cogent, si ustedes se fijan, esta línea punteada es lo que se esperaría de bueno, se muestra aquí simplemente unas cuentas en función de la energía del retroceso de estos nucleones. Se espera los procesos de fondo que se conocen, ¿no es cierto? Por ejemplo, de cosas radioactivas que puede estar detectando estos instrumentos, se denota por la línea punteada. Y hay esta parte a bajas de energía, si es que ustedes notan, que no responde a ningún proceso de fondo. Así es que esto es otra, en principio, evidencia de que podría estar la gente viendo materia oscura. Esto correspondería a una masa de alrededor de, ¿qué masa ven ahí? Como 6 o 7 GeV, ¿no es cierto? Es una masa muy pequeña, no lo que esperaríamos en principio. Este experimento también ve unas señales de modulación de la señal que se puede asociar con materia oscura. Este es un método de detección, son los métodos de detección directa. Y claro, Cogent y Dama parece que coinciden en el rango de la masa de estas partículas de energía oscura, de materia oscura, que es muy baja. Esta es una forma de detección, la detección directa. ¿Okay? Creo que sí está claro cómo es.
Pero puede ser posible, como les decía, que vivamos en una burbuja en que no haya materia oscura aquí, simplemente por la distribución que adquiere esta materia. Y entonces necesitamos una forma indirecta de detectar esto. Y otra vez esta idea no es nueva, ya hace varios años se escribió un paper de cómo hacer para detectar esta materia oscura, no local, sino la que viene, por ejemplo, del centro de nuestra galaxia, donde se esperaría que se acumule la materia oscura. O puede ser que la materia oscura se acumule en el Sol, en el centro del Sol, y se comience a aniquilar en ese punto, en el centro de la galaxia, en el Sol, o en algunas estructuras estelares como centros galácticos, bueno, ya dije los centros galácticos, como estos enanas esferoidales, etcétera. ¿Qué es lo que pasaría entonces? En esos centros donde se acumula la materia oscura empieza a aniquilarse y producto de la aniquilación empieza a producir estas partículas conocidas para nosotros como quarks, como leptones, como bosones, y estos bosones y leptones y quarks a su vez pueden generar destellos de luz, por ejemplo, o partículas cargadas como positrones, electrones, también neutrinos y, en fin, todo tipo de partículas que uno esperaría de una interacción a altas energías. Hay varios también de estos experimentos. Generalmente son satélites que se han mandado fuera de la atmósfera o globos como este experimento ARIC que está en el borde de nuestra atmósfera o experimentos que tratan de detectar estas señales desde fuera del cosmos en lugares muy aislados como Namibia, como el Polo Sur, como Arizona. Y también recientemente está este satélite de la NASA construido en el CERN, en la parte inferior derecha, que es el espectrómetro, el alfa espectrómetro. Contrario a la detección directa, la detección indirecta depende de la densidad del WIMP, no alrededor de nosotros, sino en el centro de las galaxias, donde se producen estas aniquilaciones, ¿no es cierto? Sin embargo, esto depende también de simulaciones, y las simulaciones son muy difíciles y tienen algunos problemas. Tan es así que la gente utiliza lo que se conoce como factores de empuje, es decir, simplemente decir que, bueno, tal vez la sección eficaz, es decir, la probabilidad de que se produzcan estas colisiones, estas aniquilaciones es mucho mayor, así es que yo pongo en mis cálculos, le hago un factor de empuje a mis cálculos. También hay el problema de que si, por ejemplo, estas aniquilaciones producen partículas cargadas, hay campos magnéticos en el universo, campos magnéticos galácticos, y las partículas cargadas sienten este campo magnético y pueden desviarse. Así es que es difícil interpretar desde dónde vino una partícula cargada, por ejemplo. Así es que hay procesos de fondo, hay ruido provenientes de la astrofísica que no son difíciles de manejar. Así es que este es el problema de este tipo de experimentación. Sin embargo, hay experimentos que también muestran indicios de señales que estamos detectando materia oscura. Por ejemplo, este globo que se llama ARIC muestra un exceso, ¿no es cierto? Esto es el número de eventos que se ven a cierta energía. Se muestra un exceso sobre el background o el proceso de fondo, claramente. Esto se ajusta a una masa de las partículas de alrededor de 620 GeV, que es muy diferente a lo que están viendo los experimentos de detección directa, que estaba alrededor de 6 GeV. Entonces, hay cierta confusión, hay cierto caos con estos experimentos porque no se ponen de acuerdo. Hay unos de estos experimentos que eliminan cierto sector de masa en la que otros ven las partículas. Entonces uno podría describir la situación como caótica, como fascinante, como intrigante. Hay otro experimento que se llama Pamela. Yo tuve la oportunidad de asistir en Filadelfia cuando presentaban estos resultados en el 2008. También se ve un exceso, este es los procesos de fondo, y se ve un exceso en los eventos del número de electrones en este caso, perdón, número de positrones en este caso, provenientes de aniquilaciones de quizá materia oscura.
Entonces hay una serie de indicios de estos experimentos. Este es otro, no voy a detenerme en detalles. Tanto de observación directa como de observación indirecta, hay indicios de que existe materia oscura, de que estamos detectando materia oscura. No son tan famosos como el Higgs, pero explican mucho más del universo que nosotros podemos inferir que está allá afuera. Bueno, esas son las dos formas principales de detectar ahora, pero también podemos producir estas partículas. Y acá es donde entra mi interés. Este es un esquema del acelerador LHC en el CERN, recientemente famoso por precisamente el descubrimiento de la partícula de Higgs. Consiste en dos tuberías que están enterradas más o menos a 100 metros debajo de la superficie. Aquí está la frontera franco-suiza, ¿no es cierto?, cerca de Ginebra. Este es el laboratorio CERN y la tubería simplemente se inyecta haces de protones, de estos constituyentes de los núcleos atómicos, y se le hace correr a un haz en el sentido horario y al otro haz en el sentido antihorario. Y en estos puntos abajo, donde se ven estas máquinas, se los hace colisionar. Y producto de estas colisiones se puede generar partículas que no habíamos visto antes, como por ejemplo la partícula de Higgs, o también partículas de materia oscura, o agujeros negros, o lo que a ustedes se les ocurra. Es más o menos como acelerar dos uvas a tanta energía y hacerles colisionar y obtener sandías, obtener papayas. Pero estas sandías y papayas son inestables, así es que comienzan a decaer en mandarinas o en naranjas, y estas mandarinas y naranjas comienzan a decaer en uvas, ¿no es cierto? Y digamos que las uvas son los análogos a los electrones que conocemos nosotros. Así es que esos podemos detectar. Así es que no detectamos directamente el Higgs o una partícula de materia oscura, sino detectamos las partículas que decayeron a partir de esa partícula. Eso es lo que hacemos en los colisionadores de partículas. Un esquema de esto lo podemos entender precisamente con los diagramas de Feynman. El tiempo corre hacia la derecha. Si es que yo tengo un gluón constituyente del protón que está yendo a colisionar con un quark constituyente de otro protón que está yendo a colisionar, y el momento que interactúan, que está determinado por esta línea, puede producirse un par de partículas de materia oscura, como ven acá. Este se le conoce como proceso de producción. Estas partículas son muy difíciles de detectar porque no interactúan casi con nada, así es que lo que se ve en el detector es nada, hay un imbalance de energía, por eso le llamamos energía perdida. Y en el otro costado se produce un spray de partículas. Este tipo de eventos corresponderían a la producción de partículas de materia oscura que se denominan como solitarias o maverick en inglés. También puede ser los WIMPs parte de una red de partículas, como se ve en la imagen de la derecha. Es decir, los WIMPs, estas partículas de materia oscura, pueden ser parte de un esquema social de partículas, si es que se quiere, más complejo. Y estos decaimientos se producen por cascadas de decaimientos. Entonces, otra vez, están dos gluones que están interactuando, ¿no es cierto? Y de ahí se forman partículas supersimétricas, y estas decaen en una serie de cascadas, en partículas mucho más ligeras, y al final obtenemos partículas que se llaman neutralinos, que son los candidatos más aceptados para ser responsables de este fenómeno de la materia oscura. Esto es lo que tratamos de producir en los colisionadores. Y recientemente, creo que en el mes de junio, se publicó uno de estos papers del CMS, en el que se busca, además de materia oscura, también dimensiones adicionales, porque se puede hacer el mismo análisis. Este es un ejemplo de análisis. Este es simplemente una distribución de esta energía perdida que les comentaba, es un histograma. Se pueden ver los eventos que se recolectan versus la energía perdida de estos eventos. Cada uno de esos puntitos es una colisión.
y se ajusta perfectamente a todos los procesos de fondo que están en color. Los histogramas que están abiertos son simulaciones de cómo se verían los eventos si es que existiera materia oscura, si es que podríamos haber producido materia oscura. Lamentablemente, hasta el momento, la energía tal vez del LHC no es la suficiente, no hemos visto materia oscura. Pero podemos poner límites a la probabilidad de producción de esta materia oscura y esto es lo que hacemos. En este gráfico que muestro es simplemente la probabilidad versus la masa, la probabilidad de que se produzcan estas partículas versus la masa de las partículas de materia oscura. Y estas líneas representan que toda la probabilidad por encima de estas líneas está excluida, es decir, la probabilidad tiene que ser menor a estas líneas, eso es lo que dice el experimento. Y podemos comprobar que las líneas sólidas que corresponden a los experimentos al experimento del LHC no es tan competitiva con las líneas que son impuestas por los experimentos de detección directa. Sin embargo, en el caso de abajo, en el caso de arriba, sí son competitivas, ¿no es cierto? Porque resulta que los experimentos de detección directa dependen de la propiedad que se llama spin de los nucleones de estos cristales de germanio que se utilizan para la detección. Entonces, en eso estamos. Yo simplemente vengo a contarles de qué es lo que se está realizando para tratar de descubrir esta materia oscura. La siguiente década dicen que va a ser la década del WIMP, ¿no es cierto? Esta década capaz y es la década del Higgs. La década del WIMP viene a continuación. Hay algunas preguntas que tenemos que resolver. Por ejemplo, ¿hay el milagro del WIMP? Esta coincidencia de la escala de energías de la que aparece esta materia oscura y el bosón de Higgs, que está relacionado con algo que se llama el rompimiento de simetría electrodébil. La situación es confusa, como les digo, hay caos en esta área de investigación. No sabemos si hay un solo WIMP, puede haber varios, ¿no es cierto? No sabemos si interactúa consigo mismo o le gusta decaer en leptones o tal vez no le gusta decaer en leptones. En fin, en 10 años tendremos evidencia convincente de que existe la materia oscura y está compuesta por partículas o vamos a abandonar completamente esta teoría. Si para el 2015, por ejemplo, vemos señales, ¿cómo sabemos que es realmente un fenómeno de materia oscura? Esto también es una pregunta muy interesante, pero esperemos que sea el caso y tengamos ese problema de diferenciar y no que no aparezca nada, eso es mucho más aburrido. Hay muchas opiniones, artículos, etcétera. Recientemente leí un paper muy curioso, innovador, ¿no es cierto? La gente y son gente muy respetable de escuelas como Harvard, Princeton, me parece que está ahí, y proponen crear un detector de materia oscura usando ADN, unos compuestos especiales de ADN, ¿no es cierto? Hay algunas estructuras que se parecen a cristales de ADN, así es que aparentemente son muy buenos detectores, serían muy buenos detectores de materia oscura. Eso por un lado. Por otro, la gente siempre pregunta, bueno, ¿qué sacamos nosotros con esto? La verdad es que todavía no hemos detectado nada firme, pero hay gente pensando ya en máquinas, explotar la materia oscura para usarla en máquinas, en motores. Hay un paper, como se ve ahí, en el que supuestamente se podría aprovechar la materia oscura como fuente de energía para energía de cohetes. Y esto es particular porque, por ejemplo, funcionaría como un avión, puesto que los aviones funcionan con un carburante y con oxígeno, ¿no es cierto? Necesita el oxígeno para la combustión. Y el oxígeno no lo anda a llevar el avión porque está disponible en la atmósfera. Cuando las misiones espaciales van al espacio, sí necesitan llevar su oxígeno para realizar combustión. Podría funcionar algo así con la materia oscura. Si es que la materia oscura está alrededor nuestro, un avión que se
propulsa por este tipo de motores no necesitaría llevar su carburante, podría estar utilizando la materia oscura simplemente. Esa es la idea de este motor. Eso es lo que les tenía que contar acerca de la materia oscura. Ahora les voy a contar un poco sobre la energía oscura, que casi no tenemos idea de lo que es. Así es que voy a hacer simplemente una especie de historia cronológica. Recuerden, este es el modelo, bueno, se llama Lambda CDM. Lambda es por la energía oscura. CDM viene de Cold Dark Matter, es decir, es la combinación entre materia oscura y energía oscura, puesto que la materia y antimateria es solo el 5% de lo que vemos. Y les decía que solo voy a hacer una especie de historia de la materia oscura. En 1915 Einstein propuso esta ecuación. ¿Qué es lo que nos dice esta ecuación? Relaciona el espacio con la energía y el momento. Okay, esta es la famosa ecuación de Einstein, que relaciona el espacio con la energía y el momento. Y Einstein pensaba o tenía el prejuicio de que el universo es cerrado, ¿no es cierto? Y que no se expande, es decir, está estable. Y se dio cuenta que sus ecuaciones, por la gravedad, este universo iba a colapsar en algún momento. Así es que en 1917 él pensó que para solucionar este problema lo mejor que pudo hacer es introducir un término a la parte geométrica, la parte espacial de su ecuación, que se conoce como la constante cosmológica, él la denominó así, que prevenía la contracción del universo, o sea, que colapse en su teoría. Sin embargo, luego vino Edwin Hubble. Edwin Hubble fue parte del equipo de 1909, los campeones nacionales de básquetbol universitario de la Universidad de Chicago. Y Edwin Hubble era un astrónomo y él se dedicó a, como su tesis, ¿no es cierto? Se dedicó, y en 1929 publicó resultados, se dedicó a medir la velocidad con la que se alejan las estrellas, ¿no es cierto? O las galaxias, y medir la distancia. E hizo un gráfico. Por cierto, Edwin Hubble, este es el diagrama original del paper de Edwin Hubble. Supongo que cuando le enseñaron las unidades de velocidad, él tenía práctica de básquetbol porque se olvidó poner los segundos abajo. Eso por un lado. Por otro lado, si es que un alumno mío me presenta este gráfico, no obtendría una muy buena nota en su reporte de laboratorio. Primero porque hacen falta los barras de error. Y segundo porque Edwin Hubble está haciendo lo que muchos de mis alumnos hacen. No importa cómo los datos se vean, siempre trazan una línea recta. Entonces, pero bueno, sin embargo, Hubble estaba en lo correcto. Este es el gráfico más actual. En realidad, el sector donde Edwin Hubble estudió esto está aquí, así es que ni siquiera se lo puede ver. Pero este es un gráfico más actual. Se extiende a mucha más distancia, ¿no es cierto? La medida de las velocidades de estas estrellas, cómo se alejan de nosotros, de estas galaxias, perdón. Y estas sí tienen barras de error y claro, aquí sí no tengo que hacer un análisis estadístico sofisticado para convencerles de que sí se ajusta a una línea, en verdad. Y la constante de este ajuste se le conoce como la constante de Hubble. Simplemente es una medida de relación a la velocidad a la cual la velocidad aparente a la cual las estrellas se alejan de nosotros y la distancia a la que están de nosotros. Es importante que ustedes sepan que no es que las galaxias o las estrellas se alejan de nosotros, sino que es el espacio del que se está expandiendo. Entonces está arrastrando el espacio a estos entes. Entonces, para 1934 esta evidencia era tan abrumadora que Einstein retiró su constante cosmológica y dijo que había estado equivocado, ¿no? En inglés él dijo que era my biggest blunder, es decir, mi error más grande. Como recomendación para la gente joven, nunca admitan que están equivocados, porque años más tarde, ¿no es cierto?,
los científicos lograron ver mucho más lejos en el universo. En 1998 lograron ver mucho más lejos en el universo y producto de esta capacidad de observar más lejos, dedujeron que el universo está no solamente expandiéndose, sino que lo está haciendo aceleradamente. ¿Okay? Y entonces eso incorporaba la necesidad de retomar esta constante cosmológica. ¿Sí? Así es que Einstein, si es que no hubiera admitido que se equivocó, a lo mejor hubiera sido famoso. ¿Qué es la constante? ¿Cómo pondríamos los físicos de partículas nosotros la constante cosmológica? Pondríamos en la parte derecha de la ecuación, pondríamos algo que tiene que ver con el vacío, porque para nosotros los físicos de partículas el vacío no está tan vacío, es un vacío vivo. Y atribución a esta constante cosmológica desde el vacío. Pero resulta que esto no se puede separar de la parte espacial, de la parte geométrica. Entonces, esto es un dilema que le quita. Seguramente a mí me causa muchos dolores de cabeza pensar simplemente en eso. La constante cosmológica de Einstein y la densidad del vacío son indistinguibles. Y esta es la razón por la cual los físicos hablan de la incompatibilidad de la mecánica cuántica, es decir, de lo más chiquito con la gravedad que es lo más grande. Ok, esta es una simple historia de la constante cosmológica. Uno puede pensar en la constante cosmológica como relacionada con la densidad de la energía de la nada. Como les digo, el vacío no está tan vacío, tiene una densidad de energía que es más o menos 10 a la menos 30 gramos por centímetro, o un mega electronvoltio por litro. Es decir, ahorita mismo, en cada litro de espacio vacío que está a nuestro alrededor, hay un mega electronvoltio. Entonces la gente cuando piensa en esto dice, una fuente de energía. Entonces quieren explotar esta fuente de energía. Pero nosotros los físicos sabemos que no es posible, es una energía que no se puede utilizar, se acerca más a algo que se llama entropía. Nosotros los físicos sabemos de esto, pero no la oficina de patentes de la oficina de Estados Unidos, porque hay una patente que usa la energía inflacionaria del vacío como energía o combustible para, otra vez, crear una máquina que nos lleve a las estrellas. Este es incluso un esquema de la máquina. Aquí están 2 alumnos graduados funcionando con algo que supuestamente tiene la teoría M y hay algunos residuos radioactivos. Es por eso que hay aquí alumnos graduados y no profesores. En fin, esto es real, está en la oficina de patentes de Estados Unidos. Ahora, como les digo, el vacío para los físicos de partículas no está tan vacío y creemos que debería poderse relacionar la densidad de energía de vacío con esta constante cosmológica o energía oscura que le han renombrado los cosmólogos. Pero resulta que todos los cálculos que hacemos nos dan unos órdenes de magnitud que están de 60 a 120 órdenes de magnitud más grandes. Es decir, no tenemos la más mínima idea de lo que es. Hay algunos experimentos, como por ejemplo uno hecho por el Fermilab, que se llama Dark Energy Survey, que intenta construir una cámara fotográfica si es que su cámara fotográfica tiene 14 megapíxeles, esta tiene como más de 300 o casi 400 megapíxeles. Una cámara muy poderosa para tomar fotografías del universo y tratar de entender qué es lo que pasa con esta energía oscura. Pero en fin, eso puede ser una charla para unos años más. Concluyo sobre esto. Hay mucho más allá de nuestra vista sobre lo que sabemos muy poco, casi nada. Como les digo, solo sabemos acerca del 5% de lo que podemos inferir que está afuera. La materia oscura es del 25% del universo. Podría estar constituida de partículas llamadas WIMPs. A estos WIMPs tratamos de detectarlos localmente con métodos de detección directa, o también con métodos de detección indirecta, o tratamos de producirlos en estos aceleradores, en estos colisionadores de partículas.
Además, existe energía oscura sobre la cual no sabemos demasiado, desafortunadamente. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que les haya sido de provecho esta charla. Con todos, buenas tardes. Para cerrar la conferencia, hay un espacio de interacción con el conferencista en cuanto a preguntas. En ese espacio pues se responderán preguntas que vendrían enfocados o bien a la conferencia, pero yo estimo que serían enfocados para las preguntas hacia lo que corresponde al bosón de Higgs, que mucha gente creo que pueden estar muy interesados en el desarrollo de ese experimento. No pasaremos micrófonos porque no esperábamos que haya mucha demanda y agradezco mucho la presencia de cada una de las personas que han venido. No sé si es que alguien se anima con la primera pregunta, por favor. ¿Ok? Quisiera saber, bueno, muchas gracias por la charla, estuvo muy didáctica, sobre todo. Los términos que utilizó son términos muy simples. Muchas gracias por eso. Y segundo, la partícula que encontraron, que detectaron en el CERN, ¿es la partícula del bosón de Higgs o es una partícula que cumple con las características de Higgs? Sí, perfecto, tú lo pones muy bien. O sea, la palabra oficial de la colaboración es que encontramos una partícula nueva, que es un bosón, que tiene una masa alrededor de 125 gigaelectronvoltios y que es compatible con el bosón de Higgs del modelo estándar. Pero para definir si es definitivamente esta partícula del modelo estándar, tenemos que realizar todavía varios análisis. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Has hecho referencia al experimento de Gran Sasso que superaba la velocidad de la luz? Yo solo me enteré por la prensa. ¿Cómo terminó? 1-0. Terminó ganando Einstein. No, 1-0. Lo que pasó fue un error experimental, no se podría hablar de error, sino ni siquiera diría yo descuido. Fue un problema instrumental, ¿sí? Entonces ellos revisaron, tomaron sugerencias porque la idea, no encontraron, este experimento Opera no encontró solución a explicación a lo que ellos estaban viendo. Entonces, en palabras de ellos, es por eso que decidieron publicar esta noticia, ¿no es cierto? Y le hicieron su presentación en el CERN y muchos de los científicos de ahí le dieron un montón de sugerencias sobre qué chequear, y también científicos con mucha experiencia en otro tipo de experimentos similares. Entonces ellos fueron, hicieron sus chequeos y descubrieron que el sistema de conexión me parece que eran algunos GPS, tenía algunas fallas. Es por eso de ahí la broma que a lo mejor es un cable mal conectado, ¿no? Pero no es tan sencillo como eso. Entonces ellos rehicieron estas medidas y vieron que luego de rectificar esto estaba de acuerdo con lo ya establecido. Así es que los neutrinos no viajan a velocidades superlumínicas. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, gracias por la apertura. Dos preguntas tengo, si no es mucha molestia. La primera, la predicción del bosón fue precisamente por el rompimiento de simetría de la teoría electrodébil, ¿verdad? Entonces, ¿este defecto de masa podría ser la causa de la antimateria? Porque es un defecto de masa lo que produce el bosón de Higgs. A ver. Bueno, en realidad el bosón de Higgs no es tan útil, si es que quieren ponerlo así. Lo que en realidad nos importa a los físicos no es el bosón de Higgs, sino es el campo de Higgs. Es el campo de Higgs el que se dice que dota de masa a las partículas. Es decir, algunas partículas, ¿no? Entonces, algunas partículas como los electrones, protones que tenemos todos en nuestros átomos, al interactuar con este campo de Higgs, que siempre está ahí, ¿no es cierto? Está ahorita mismo entre nosotros, y el valor medio de este campo no es cero. Eso es lo importante y particular de este campo de Higgs. Entonces, estas partículas al interactuar con el campo de Higgs adquieren masa. ¿No es cierto? Eso por un lado. Pero este mecanismo de Higgs
es responsable de parte de esa masa por ejemplo, en los átomos, de los protones, neutrones. Pero ya en el átomo en sí mismo, el mecanismo de Higgs no es responsable de la masa. Entonces hay cierta misconcepción, tal vez por mala concepción. Tal vez porque no hay mucho tiempo para explicar esto, pero el mecanismo de Higgs no da la masa, no es el único dotador de masa, ¿no es cierto? En los nucleones, por ejemplo, la mayor parte de masa viene por la energía cinética con la que se mueven los quarks y los gluones y todos estos entes que están dentro del protón. Ahora, en la misma luz, el mecanismo de Higgs podría ser o podría explicar el origen de la masa de la materia oscura, me preguntaste, ¿no es cierto? Podría ser, pero es muy probable que no sea. ¿Okay? Que el origen de la masa de la materia oscura tenga un origen distinto, muy distinto al mecanismo de Higgs. Sí. ¿Por qué si una antipartícula tiene características muy parecidas a las de una partícula, excepto por la carga, se dice que el antineutrino tiene antipartícula? Mis estudiantes me preguntan eso y no sé cómo responderlo, la verdad. A ver, La antipartícula tiene características muy parecidas a una partícula, sí, excepto por la carga. Entonces, ¿por qué el antineutrino es antipartícula del neutrino? Lo que pasa es que también puedes decir lo mismo por un neutrón, ¿no es cierto? El neutrón no tiene carga, Claro, y sin embargo hay neutrón y antineutrón. pero la diferencia está en que Sí, el leptón y sí. Lo que pasa es que hay algo también que tiene, que no es popular, ¿no es cierto? Este es conocimiento general, lo de la carga, pero hay otras propiedades. No es solo la carga lo que es diferente para las antipartículas. Para el neutrón, por ejemplo, hay el número que se llama el número bariónico, y esto cambia. Y también hay el número leptónico, y esto cambia para un leptón y un antileptón. Entonces, partícula y antipartícula, en el caso de los leptones, tienen un diferente número del leptónico. Entonces, ahí se diferencian, ¿no? Sí, no me quiero extender más. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Está bien, ok. Por favor. ¿Cómo cuánto tiempo cree usted que pueda realizarse ese proyecto a nivel ya en el campo? No como ves, ese paper salió hace un par de meses, tal vez menos. No estoy seguro en los detalles, para serte sincero, si es que no quisiera decir, pero no es un colisionador en realidad, es un detector. Es como si es que tú construyeras, en vez de usar germanio y hacer un cristal, ¿no es cierto? Y bajarle la temperatura y esperar que las partículas de materia oscura interactúen con esos nucleones, lo que usas en vez del germanio es ADN, o la estructura ya del cristal, semejante a un cristal del ADN. Los detalles no estoy muy claro en eso, es tecnología nueva. Por favor, la pregunta allá atrás. Picado. No me quedó algo claro. La materia oscura no es considerada ni materia ni antimateria. No, es algo totalmente distinto. Por lo tanto, podría haber estado desde el inicio, incluso antes del Big Bang, aunque consideramos que el tiempo empieza desde el Big Bang, podría haber estado ya cuando generó el Big Bang. No hay nada al respecto todavía de eso, no se ha hecho el análisis al respecto, es la primera pregunta. Y lo otro es si los winds en equilibrio, que se llaman congelados, están en ese estado, podríamos también decir que la materia oscura al principio fue menor de lo que es ahora. No, al contrario, la materia oscura fue mayor de lo que es ahora, ¿cierto? Porque comenzó a equilibrarse y hasta cierto punto donde se congeló, ¿no es cierto? Las interacciones ya son muy esporádicas, que interactúan débilmente, y la abundancia de materia oscura que tenemos actualmente debería ser menor de la que tuvimos antes. Con respecto a la primera pregunta de si es que la materia oscura ya había antes del Big Bang, bueno, la teoría del Big Bang
supone que todas las especies de materia, partículas, lo que sea, nacen de procesos luego del Big Bang, ¿no es cierto? Eso es por definición. Lo que pasa es que, no sé si entiendo bien la pregunta, pero lo estás viendo como cosas paralelas. La materia oscura es realmente una consecuencia del Big Bang, ¿cierto? Primero ocurre el Big Bang, pasa cierta evolución del universo, pasan ciertos procesos y se crean todo lo que vemos ahora, lo que creemos ver también. La última pregunta en vista del tiempo, por favor. Bueno, 2 últimas preguntas, ¿ok? Listo. Usted está diciendo que teóricamente la materia oscura puede crear energía, pero teóricamente, ¿de qué manera la materia oscura también podría producir el oxígeno para los combustibles que usted está diciendo? Evitar el uso del oxígeno, ¿de qué manera la materia oscura serviría para eso? Bueno, la idea sencilla sería acumular materia oscura, ¿no es cierto? Hacerle aniquilar a esta materia oscura. Y como vimos en los diagramas de Feynman, ¿no es cierto? Cuando tú haces aniquilar esta materia oscura se produce algo más, ¿no es cierto? Se produce algo más que tiene momento, así es que tú puedes aprovechar ese momento para obtener impulso y mover algo. Ese algo más depende, bueno, de las teorías, qué sé yo, pero esa es la idea básica de un motor de materia oscura. O sea, hacer interactuar, que haya aniquilación de la materia oscura para obtener momento, impulso. Carlota. Gracias. Agradezco la participación de cada una de las personas que fueron invitadas. Agradezco la presencia de los alumnos de la Facultad de Mecánica Naval de Manta, que han hecho un enorme esfuerzo por venir el día de hoy desde Manta para la conferencia. Agradezco la presencia de las personas que participaron en la Olimpiada de Física en este año, teniendo una excelente participación y representación para el país en Ecuador. Y sobre todo a cada una de las personas que forman parte de la UES y que llevan de una u otra forma el corazón de la UES. Muy amable, gracias.